No se necesita mucho conocimiento de Biblia para entender una enseñanza primordial de la Biblia o una forma de que Dios trabaja con nosotros, ¿verdad? Que una persona que es expuesta a la predicación de la palabra es que Dios te está buscando. Si tú estás aquí porque te invitaron, te trajeron por primera vez, por segunda, por 10ª, por 2 años, 10 años, tú tienes el riesgo de presentarte delante de Dios. El riesgo o la aventura, la emoción, como le quieras llamar, ¿verdad?, de presentarte delante de Dios. Y no es de otra forma más que por la predicación de la palabra. No hay otra forma más que por la predicación de la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Muchas personas, ¿verdad?, dicen, bueno, a través de lo que vivimos, sí. Muchas cosas de las que están sucediendo en tu vida han sucedido y van a suceder, es para que tú le conozcas. Para que tú le conozcas más y para que tú le conozcas muchísimo más. Alguien preguntará, ¿por qué Dios quiere que le conozcamos? ¿Te has preguntado por qué Dios quiere que le conozcas? Te voy a decir por qué. Porque cuando nosotros lleguemos al cielo, nuestras recompensas estarán basadas, fíjate bien, las recompensas van a estar basadas en el conocimiento y en la obediencia. Y cuando tú y yo lleguemos a la presencia del Señor, allá los galardones, las recompensas, las guirnaldas que el Señor nos dé, ¿verdad? No sé, algunos estar muy cerca de Dios, otros no tanto. David, dice la Biblia, que tuvo ya Dios escogió que fuese ahí su secretario particular. David, el rey David. ¿A ti a dónde te va a tocar? Entonces Dios formula un plan de que esas recompensas se están ganando aquí en el planeta Tierra. Tú las estás ganando. ¿Con qué? Con tu conocimiento de la Biblia y tu obediencia. Por ejemplo, en Apocalipsis 4:9, no lo busquen, se los digo, se los dejo de tarea, hay 24 ancianos. Y cuando empiezan los juicios de Dios, estos 24 ancianos que representan a los cristianos redimidos, ¿verdad?, símbolo de los cristianos redimidos, ellos van a agarrar sus recompensas, sus coronas, y las van a aventar en una forma de reconocer que solamente Dios hace las recompensas. Ellos van a aventar al trono de Dios sus coronas en símbolo de que nosotros no merecemos nada. Que si tú haces todo lo que tú haces, no es porque tú puedas hacerlo, sino porque Dios te da la capacidad de que lo hagas. Y si tú no lo haces, es porque no quieres hacerlo. Simplemente es eso. Entonces tendremos que reconocer que solamente Jesucristo es digno, o Dios es digno. Hechos 9:1. Comenzamos. Hechos 9:1 dice: Saulo, respirando aún amenazas de muerte en contra de los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos de los hombres o mujeres del camino, les trajese presos a Jerusalén. Mas yendo él por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y aquí está el título de nuestra conferencia. Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Ok, hay que tener cuidado con los celulares porque se está grabando la conferencia. Entonces vemos aquí que la historia de Saulo es Saulo, que después Dios le cambió el nombre a
Pablo y fue el grande apóstol de Dios. Pero antes, este hombre, cuando empezó su vida no cristiana, cuando empezó su vida, ¿verdad? Él fue un religioso, pero de esos, ¿verdad? Muy metido a su religión. Claro que no era una creencia en base a la Biblia. Y este hombre fue capacitado a los pies de un gran hombre, más bien un hombre famoso que se llamó Gamaliel. Gamaliel, aún muy reconocido en el mundo entre los judíos. Los judíos reconocen a Gamaliel como un gran profeta, ¿verdad? Y un gran maestro de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Entonces llegó Pablo, siguió creciendo en su vida cotidiana, lejos de Dios, estaba todavía, y sigue creciendo, y llegó a ser fariseo en una de las más altas esferas. Llegó a posesionarse Pablo, y obviamente sentía mucho celo, mucha envidia, mucho coraje en contra de los cristianos. Tanto coraje y odio sentía que empezó a asesinar cristianos. No podía, ¿verdad?, soportar las reuniones de Biblia, no podía soportar las reuniones de oración. Si tuviéramos un Saulo en nuestros días, ahorita entrara y agarrara a unos de nosotros y nos llevara y nos amarrara del cuello y nos iba a ahorcar ahí en la plaza principal de Acapulco. Esto hacía Pablo. Y dice el versículo 1, si lo volvemos a leer, dice: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Fíjate bien, fue a un principal para que le diera las cartas. O sea, había, gracias a Dios ahorita no hay, pero había en aquel entonces una persecución en contra de los cristianos. Bueno, sí la hay en otros países. Es difícil de predicar en Rusia, por ejemplo, en Cuba es difícil. En otros países están sumamente cerrados, ¿verdad? Tú llevas una Biblia y te meten a la cárcel. Y aquí, gracias a Dios, que tenemos esa oportunidad de predicar libremente el Evangelio. Por ejemplo, en el Estado de México, prohibido, ¿verdad?, que tú repartas folletos. Aquí en Acapulco podemos repartir folletos, nadie nos dice nada. Y si, ¿verdad?, si en la Ciudad de México te pones ponemos un display ahí, te meten a la cárcel, te quitan tu display, ¿verdad? No hay permiso para ese tipo de cosas. Y aquí lo hacemos con tanta libertad. Entonces, este hombre respiraba su aliento de vida, respiraba así, aliento de vida era perseguir y matar cristianos. Soñaba con destruir la obra de Dios. Él, ¿verdad?, a él le causaba tanto gozo perjudicar a un cristiano y acabar con todas las cosas que tienen que ver con la Biblia y las cosas que tienen que ver con la salvación. Y verdad, él detestaba, aborrecía, y como la Biblia lo dice, aborrecen a Dios porque sus obras son malas. Esta es la condenación. La luz viene al mundo y dicen, ¿verdad?, Dios ilumina tus manos, y cuando Dios ilumina tus manos, tú puedes ver qué tienes en ellas, si tus manos están limpias o están sucias. Y si están sucias, hay dos caminos: que tú te las quieras lavar, o que digas, así quiero que se me queden mis manos. Y esas personas, inmediatamente que reconocen su maldad, ellos empiezan a atacar a la religión, a la creencia cristiana. Miren, por ejemplo, vamos a Hechos 7:55. Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, vamos a ver quién era un poquito más de Pablo. Y aquí vemos al primer mártir que registra la Biblia. El primerito que mataron después de que el nacimiento de la iglesia fue Esteban. Y dice aquí en el versículo, estamos capítulo 7, versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puso los ojos en el cielo, vio la gloria y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Lo estaban masacrando a piedras, con pedradas lo estaban masacrando, y él, ¿verdad?, no se quejó. Él dijo, he de morir. Entonces, ¿verdad?, levantó las manos, levantó el rostro hacia el cielo, y entonces ahí él se volteó y estaba esperando morir, y vio a Dios. 56. Y dijo, he aquí
que veo los cielos abiertos y al Hijo de Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y se arremetieron aún contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven a quien se llamaba Saulo. Saulo, dice, ¿verdad? El 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. O sea, Saulo estaba ahí, quizá cruzado de manos, ¿verdad? Y la ropa se la pusieron a sus pies de Saulo, y Saulo estaba controlando exactamente cómo moría un cristiano. De frente, inmutable, quizá riéndose, ¿verdad? Insensible totalmente. Es como cuando alguien de nosotros dijeras: ay, qué malo era Saulo. Saulo fue perdonado, se arrepintió. Es como cuando nosotros vemos el dolor ajeno. Y cuando ves ¿verdad? Somos muy fáciles de ver y sentirnos mal cuando un perrito está en la calle y lo atropella un carro. Nos sentimos mal: ay, pobre perrito, hasta te lo quieres llevar para tu casa. Pero, ¿qué pasa cuando ves el dolor en una persona? Somos insensibles. Pareciera como que no nos duele. Cada vez más insensibles los humanos. Y los cristianos no debemos ser así. Los cristianos debemos de dolernos del dolor ajeno, del dolor de las demás personas, más cuando sea un cristiano. Cuando sea un cristiano, tú debes de entender que si Dios te muestra el dolor del cristiano, mínimo para que tú ores por él. Mínimo para que lo levantes: hermano, ¿qué te puedo ayudar? Y si necesita dinero, 3 pesos, 10 pesos, 20, 100, 40, lo que tú tengas, se lo des, lo ayudes. Porque dice la Biblia que Dios quiere más las misericordias que las obras. Es más importante que nosotros hagamos una misericordia de ese tipo con un hermano que servir en la iglesia. Más importante hacer eso para delante de los ojos de Dios, ayudar a una persona que está en necesidad, más que nuestro trabajo, mucho más. Pero a veces decimos, ¿verdad? Como somos unos el buen samaritano y otros como el levita, ¿verdad? Que llevaba llevaba prisa por ir a hacer las cosas de la iglesia y se olvidó de hacer misericordia a uno de sus hermanos. Ok, aquí Pablo, insensible, 100% insensible, gozaba, se deleitaba. Hay algunos cristianos que se deleitan. Hay algunos cristianos que se deleitan. Míralo, ya cayó, qué bueno, para que vea lo que se sienta. Yo también sufrí cuando habló de mí. Para que sienta cómo, ¿verdad?, se sufre cuando hablan de uno. Y esto, ¿verdad?, es una insensibilidad. Somos como insensibles, como que llega el momento, ¿verdad?, de nuestra vida después de tanto dolor, que quisiéramos que otro sufriera lo que tú sufres. Y eso no es más que otra cosa, más que una forma de venganza. Ok, vamos al versículo 2. Se pone interesante esto. Versículo 2. Y le pidieron cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase a algunos de los hombres y mujeres del camino que las trajese presos a Jerusalén. Pon una marca aquí en Hechos 9 para que sea más fácil que lo busques. Y entonces, ¿verdad? Hasta aquí Saulo, sumamente religioso, un hombre religioso. Los cristianos no somos religiosos. Recordemos que los cristianos no somos religiosos. Si alguien te dice, oye, ¿de qué religión eres?, tú le dices, de ninguna. No pertenecemos a una religión. Jesucristo estuvo en contra de los religiosos. Siempre les dijo: hipócritas, miserables, ¿verdad?, ratas malolientes, ¿verdad?, a los religiosos. Sepulcros blanqueados a los religiosos. Nosotros no somos religión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una relación.
Y eso no es religión. Religión es una palabra compuesta en el griego que significa volver a. Entonces, tú estás con Dios y mañana, el lunes, no estás con Dios y el martes tampoco, y el domingo vienes y otra vez quieres que Dios te perdone y entonces conviertes tu cristianismo en una religión y es un círculo vicioso. Te pides perdón el domingo y toda la semana te portas horriblemente y llega el domingo y otra vez pides perdón. ¿Qué quiere decir? Religioso. Y tienes una carita, ¿verdad? Como que no matas una mosca, ¿verdad? Y traes tu Biblia y estás aquí con tu Biblia abajo del brazo y solamente tú y Dios saben que tú eres un religioso. Eso no es el cristianismo. El cristianismo se vive todos los días. El cristianismo se sufre. El cristianismo no es algo así como para, a veces, claro que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero a veces el cristianismo, el que a ti te acusen, ¿verdad?, de que eres cristiano y vas a soportar y no vas a reaccionar con venganzas como el mundo lo hace, y eso cuesta trabajo. Se sufre cuando tú, ¿verdad?, quieres la venganza de la otra persona. Se sufre cuando te dicen hipócrita y te calumnian y tú no vas a defenderte. Porque por amor a Dios, tú a veces es necesario callarte y el callarte cuesta, se sufre. Y tú tienes que ser ese tipo de cristianos si es que en verdad eres cristiano. Vas a estar tomado de la mano de Dios sin importar lo que esté pasando a tu alrededor. Tú sabes en quién has confiado. Van a llegar las presiones del mundo para hacerte abortar tu llamado, abortar tu misión, abortar tu matrimonio, abortar tu comunión con el Señor, abortar tu santidad, y eso cuesta trabajo y duele. No creas que nada más, ¿verdad? El ser cristiano es sentarse, el ser cristiano es vivir como cristiano. Que tú no digas que eres cristiano, que los demás digan de ti y admiren tu vida y que digan los demás. Eso es lo que vale delante de los ojos de Dios, que alguien diga de ti: oye, me gusta cómo te comportas, tú eres diferente a todos los demás. Pero si ni Biblia traes y te ríes de los chistes vulgares de las demás personas y tú quieres congratularte con tu jefe que es un pagano y te ríes de todas sus payasadas y sus vulgaridades, entonces, ¿qué testimonio estamos dando? Ok, entonces aquí, ¿verdad? Pablo tenía un odio por atacar, sentía un odio, porque fíjate el odio que sentía Pablo, era algo muy curioso y muchos religiosos lo sienten. Siempre que un religioso, tú lo confrontas con la Biblia y le dices, la Biblia dice eso, y tú le dices lo que dice la Biblia, se enojan. Y dices, oye, pero tu religión es esto, pero la Biblia dice esto, mira, aquí dice esto, aquí en Hebreos dice que solamente hay un sacrificio dado a los hombres una sola vez. Y dice, y no tienes que sacrificarlo cada 8 días, ni celebrar la misa, que la misa es eso lo que significa, la celebración de la muerte de Cristo cada que el sacerdote se para enfrente de ti y está sacrificando a Cristo, y tú le dices, eso ya existió y Cristo murió una sola vez y para siempre. En el libro de Hebreos capítulo 9 y 10 lo repite como 5 veces que Cristo ya murió una vez y para siempre. Y tú le dices eso a un religioso y se enoja. Se van a enojar. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo con lo que dice la Biblia. Y tú le dices a otro religioso, oye, Cristo es el único Salvador. No Mahoma, no Buda, ningún otro, ¿verdad?, pensador o religioso, solamente hay un camino y se llama Jesús, y cuando ellos creen que hay otro Salvador, otra forma de llegar al cielo, ellos se enojan, van a venir en contra de ti. Eso es lo que le atacaba a Pablo. Eso le atacaba a Pablo, y Pablo decía, ¿por qué? Si para mí
el nacer, ser de la descendencia de Abraham, eso me hace salvo. Y entonces le predicaban y dicen, nada más tienes que arrepentirte, Pablo. Y se enojaba, y tal de que se enojaba, y para callar esa voz, ellos vienen en contra de nosotros. Y ese pastor está loco, y ese hermano que predica, y están locos, y mira, y yo, y mi religión, y a mí no me lo quitas, a mí lo enseñaron, y a mí me lo dijeron en la religión de mis abuelos, de mis ancestros, y no la voy a abortar, no la voy a cambiar por nada. Pero yo te pregunto, ¿qué dice tu religión? ¿Lo has pasado por la Biblia? ¿Realmente has pasado por la Biblia tu religión? A ver, ¿qué es lo que dice tu religión? A ver si lo que estás haciendo está bien. ¿Qué es religión? Religión es querer agradar a Dios a mi manera. De ahí la canción que más se va a cantar en el infierno es a mi manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque amé, quise, amé, adoré, fui a la iglesia a mi manera. Y esas personas están destinadas a ir al infierno a su manera. Entonces, ¿qué dice Dios? Tú no puedes amar a Dios. Fíjate bien, nadie de los que estamos aquí, nadie en el mundo puede amar a Dios a su manera. La manera de adorar a Dios y de amar a Dios está escrito en la Biblia. Ya no hay más forma que tú le agregues. Cualquier otra cosa diferente o contraria a la Biblia está lejos de la voluntad de Dios. No puedes amar a Dios a tu manera. Es que yo amo a mi marido a mi manera. La Biblia dice que a tu marido y a tu esposa la debes de amar con sacrificio, con dolor, como Cristo ama a la iglesia. ¿Lo amas así? No para tanto. Entonces no estás amando correctamente. Entonces estamos haciendo una religión. Tú tienes todo lo de la Biblia, te gusta, pero cuando entramos en las áreas del matrimonio, ahí sí no comparto. Tú eres un religioso. Tú le agarras y le quitas y le agregas a la Biblia. Eso es ser religioso. Quitar fragmentos de la Biblia y ponerle, quitarle, ¿verdad? Y agregarle. Y Dios dice, es religioso. A ver, Dios dice en qué versículo. Porque dice la Biblia que en Apocalipsis 22 que ya está todo escrito, que maldito aquel que le agregue y le quite a las palabras de la profecía de este libro. Y tú vienes y dices, Dios te dice, a mí dímelo con la Biblia en la mano. A mí no me traigas una profecía diferente. Yo no quiero oír profecías diferentes. ¿Por qué? Porque no sea de Dios. Y si es de Dios, tiene que pasar por la Biblia. O entonces tú eres un adivino. En Apocalipsis, en Génesis, en Deuteronomio 10, dice que los adivinos están condenados en el área de la brujería. Tan sencillo. Entonces nosotros hacemos de la Biblia lo que queremos, tomamos lo que queremos y te estás convirtiendo en un Saulo. Y ese es un peligro delante de los ojos de Dios. Tú tienes que agarrar la Biblia y completa. No, esto sí, esto no me gusta, esto a lo mejor, esto puede ser, esto quién sabe. Eso dice la Biblia. Y si tú no estás de acuerdo, pues no estás de acuerdo no conmigo, no estás de acuerdo con Dios, porque el que escribió la Biblia es el Espíritu Santo. Vamos a seguir. Si Dios te preguntara, ¿estás completamente seguro? Si Dios te agarrara así de frente ahorita a ti y a mí, y si Dios nos preguntara, ¿estás completamente seguro de que estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Tú qué le dijeras? No, pues sí, he obedecido, sí, pues ahí más o menos. ¿Qué dijeras? ¿Qué podríamos contestar ahí? A lo mejor, bueno, pues sí, ayer me equivoqué, pequé, ya me puse a cuentas con el Señor. O te preguntaría más profundamente, la última vez que te habló Dios, ¿tú le obedeciste? La última vez que Dios te dijo que hicieras algo, hijo
ponte a servir, vas a pertenecer en la alabanza y tuviste una revelación de parte de Dios y Dios te lo dijo a ti directamente. Dios no necesita decírselo a otra persona, Dios te lo dice a ti en una forma de convicción personal única. Dios nos lo dice a nosotros lo que tenemos que hacer. Dios no necesita, ¿verdad?, angelitos. Dios nos lo confiesa a nosotros, nos lo dice por medio de su Espíritu Santo a nosotros en una forma individual. ¿Y obedeciste? ¿Obedeciste lo que tenías que hacer? Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que no es conmigo, el que no recoge conmigo, desparrama. Lucas 11:23. Si tú tan solo no recoges de la mano de Dios, estás en contra de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que aún los tibios y los que no hacen nada están en contra de Dios. O sea, si tú quieres pertenecer al ejército de Dios, tienes que caminar como soldado. Tienes que hacer lo que Dios está diciendo. O el caso de Pablo, que se estaba cobrando, ¿verdad?, las venganzas. A lo mejor tú igual que Pablo. Pablo odiaba a los cristianos. ¿Y qué tal cuando tú dices: ándele, para que sepa lo que se siente una sopa de su propio chocolate? Una taza, ¿no? ¿Qué es? ¿Taza? Una taza de sopa. ¿Taza? Bueno, quiere decir que sí la conocen. Sí, ok. O como dice la canción, para que sufran la canalla. Para que sufra, ¿verdad? Ándele, para que sufra, para que vea cómo se siente. Vieja, para que me habla feo, ¿verdad? Por eso yo soy el ungido de Dios y por eso le duele la cabeza. Es una forma de venganza disfrazada. Es disfrazado. O pudiste aclarar el malentendido que hubo, ¿verdad?, de tu compañero de trabajo, de tu hermano, y tú pudiste aclararlo en ese momento y dijiste: no, me quedo callado para que vea cómo le va a ir. ¿Sabes qué es eso? Una venganza. Te estás vengando. Y la Biblia dice que la venganza es de Dios. Nosotros jamás tenemos que tomar venganza ni repercusiones en contra de un hermano, ¿verdad?, o un amigo, menos en contra de un hermano. Si está en ti la solución, ¿por qué no lo haces? Y aquella persona está sufriendo, ¿y por qué no tomas, ¿verdad?, y le haces justicia al hermano, a aquella persona que está sufriendo? ¿O por qué no lo haces? Si está en ti, ¿por qué no ayudas a esa persona que está pidiendo ayuda? ¿Por qué lo tienes sufriendo? ¿Por qué lo tienes allá afuera, verdad? Y vienen a pedirte, y oye, mañana te pago, y traes el dinero en la bolsa. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué hacemos eso? ¿No son formas semejantes de venganza? O cuando crees que una persona merece castigo, y esa persona, ándele, le va a ir mal, y le va a ir mal, y ¿verdad? Y tú estás viendo, y cuando le va mal, tú, te ríes. Son cosas en el área de la venganza y que Dios castiga. Dice la Biblia en Amós, capítulo 1, que cuando tú veas, fíjate bien, cuando tú veas a tu hermano pasar por la reprensión de Dios, nunca te goces. No salga en ti quien haga, vamos a ver al hermanito a su casa, a ver cómo está sufriendo. Y ahí vas con las hermanitas a la casa de fulanito, a ver cómo está sufriendo, a ver si su marido en verdad la golpeó o la dejó. Dice la Biblia que no lo hagas. Y si tú lo haces, porque Dios cambia el castigo de aquella persona, lo quite de esa persona y te lo ponga a ti. Dios es tan celoso para los juicios. Por eso dice la Biblia que antes de que venga el Señor, su juicio comenzará por su casa. Pero Dios no nos exhibe. Dios no exhibe a su iglesia.
Dios es tan amoroso que te castiga en silencio. Ándele, un barazo, te quedas, y hasta vergüenza nos da que la gente se entere que Dios te está ahí corrigiendo. No quieres que los demás se enteren. ¿Por qué? Es el amor de Dios. A menos que tú no te arrepientas, y entonces Dios saca el pecadote y lo exhibe a que la iglesia se entere. Cuando una persona no quiere arrepentirse, por eso Dios habla una vez para que te arrepientas, Dios habla otra vez para que te arrepientas, Dios habla una tercera vez para que te arrepientas, y entonces el peligro de endurecer el corazón es no arrepentirse, y Dios, un método, ¿verdad?, que tiene Él es exhibirlo y que los demás se enteren. Pero también dice la Biblia que si el corazón, ¿verdad?, dice en Hebreos que si después de que el corazón se endurece ya no hay más forma de corregir a la persona. O sea, hasta Dios tiene límites para corregir a una persona y quebrantar su corazón. Si no queda una ola de hervor y, ¿verdad?, y juicio que ha de devorar a los adversarios. O sea, cuando la persona no se quiere arrepentir, esa persona está confinada ya de parte de Dios a sufrir muchísimo más. Eso es una cosa, un lugar que nosotros no deberíamos de querer ni siquiera imaginar. Ok. Cuando le dice pues aquí en Saulo, Saulo, ¿verdad? Le dice Saulo, Saulo en Hebreos, estamos en Hechos 9:4, dice, cayó en la tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ese Saulo, Saulo es interesante. Vamos a Éxodo 3. Este es muy interesante porque Dios repite Saulo, Saulo. Solamente en la Biblia hay 7 veces donde Dios repite el nombre. Fíjate bien esto, no sé, para que se te quede bien grabado. Solamente hay 7 veces, 7 pasajes bíblicos donde Dios repite el nombre de las personas por dos, en repetida ocasión. Por ejemplo, Abraham, Abraham, Jacob, Jacob, Moisés, Moisés, Samuel, Samuel, Marta, Marta, Simón, Simón, y el último es Saulo, Saulo. 7 veces. El número 7 es número de perfección. O sea, número donde nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué repite así como que, ay, yo me llamo Gustavo, ay, Gustavo, Gustavo? Cuando oigas eso, es que tienes que pararte de lo que estás haciendo. Te tienes que parar y decir, Dios me está hablando. Y todas estas veces que Dios habla en repetidas ocasiones el nombre de sus hijos, hay un común denominador. Y ese común denominador significa no puedes seguir así. Dios te habla y te dice, hijo, no puedes seguir así. Y es una llamada de advertencia, una llamada de amor, una llamada de misericordia, una llamada para que tú te vuelvas a Dios. Dentro de esta lista, no las vamos a leer todas, hubo quienes obedecieron y hubo quienes no obedecieron. Y los que no obedecieron les fue mal. Y los que obedecieron les fue bien. O sea, aquí, en este momento, Dios le dice, el Espíritu, Dios, Jesucristo mismo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Claro que esto impactó la mente de Pablo o de Saulo, ¿verdad? En ese entonces. Y porque él conocía perfectamente el Antiguo Testamento, él sabía que la voz era una voz de advertencia. Éxodo 3:4. Vamos a ver Éxodo 3:4. Éxodo 3:4. Y aquí vamos a ver a Moisés. Dios le dijo a Moisés también. ¿Se acuerdan cuando iba caminando Moisés? Iba orando al Señor, Señor, ¿cómo le haré para resolver, cómo sacaré al pueblo del pueblo que tú me dijiste, lo voy a sacar de Egipto? Y él estaba pensando, preguntándole a Dios, y él estaba pensando cuántos soldados iba a reclutar, ¿verdad? Él estaba pensando estrategias humanas. Y aquí dice el versículo, Éxodo 3:4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, no te acerques
quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Qué le estaba diciendo aquí el Espíritu Santo a Moisés? Moisés, quita tu calzado. ¿Qué significa quitar el calzado? Lo sucio del camino que tú recoges desde la mañana en que te vas y andas por la calle y vas por allá al mercado, al súper, al banco, al trabajo. ¿Cómo regresamos a casa? ¿Tus zapatos cómo regresan? ¿Limpios? Sucios. ¿Qué tienes que hacer? Limpiarlos. Mínimo los sacudes. Pero es símbolo de nuestro corazón. Si tú no limpias tu corazón cada noche, cada día, cada mañana, cada tarde, y tú no estás limpiando tu corazón de las cosas que ves en el mundo, de lo que está pasando alrededor del mundo, de lo que estás viendo ahí, la maldad, ¿verdad? La suciedad del pecado de las personas, y tú no limpias tu corazón, tú te contaminas. Es como aquellos psicólogos y aquellas personas que les platican sus problemas, sus pecados a una persona. ¿Tú sabías que por qué muchos sacerdotes se convierten homosexuales? Porque están oyendo tanta perversión sexual. Y los psicólogos también. Muchos psicólogos están enloquecidos y han dicho que ya no pueden soportar tanto de las cosas, de los problemas de los demás. Es porque no se saben limpiar la mente. Tienen que aprender a limpiarse la mente, ¿verdad?, de todas esas cosas, y claro que no lo van a hacer, porque solamente Cristo es el que te limpia. Cristo es el que quita todo el cochinero que traemos, como lo dije al principio, ¿verdad? Llegamos cargados a los pies del Señor y traemos tanta doctrina, tanta equivocación, ¿verdad? Pornografía, alcohol, cigarro, y pensamos que el cigarro no es que el cigarro no es malo, pero tú te fumas un cigarro y te está perjudicando y te está matando, te puede dar efisema pulmonar, y lo dice la cajetilla de cigarros: no fumes porque puede dar efisema pulmonar, y te enseñan cómo quedan los hijos, cómo quedan los pulmones, cómo queda el corazón. Se afectan los dientes, se afecta el aliento, se afecta todo. ¿Y por qué sigues haciéndolo? Si sabes que es malo. ¿Por qué sigues tomando pastillas tranquilizantes si sabes que son malas? ¿Por qué sigues consumiendo alcohol? ¿Por qué sigues teniendo relaciones sexuales con mujeres o hombres que no son tu esposo o tu esposa? ¿Por qué? Porque pensamos que no pasa nada, que van a ser otros los que van a morir de SIDA y no yo. El otro sí, el otro le tiene que tocar a uno. Y excusas y minimizas el riesgo, ¿verdad?, que hay, ¿verdad? Ahora el mundo está diciendo que se practiquen relaciones sexuales, que debes de practicar, que los jovencitos deben de practicar y deben de tener relaciones sexuales para que cuando se casen ya estén listos. Eso contradice totalmente la Biblia, porque Dios quiere que tú, mujer, hombre, te guardes en santidad para tu futuro esposo. Cuando tú te guardas en santidad, no te imaginas lo que Dios quiere, ¿verdad? Como que Dios te quiere tener sufriendo. No, Dios quiere que tú no te vayas a contaminar de un SIDA o de un herpes o de una enfermedad genital que es incurable, y que eso es lo que está permeando a los jóvenes. Ahora, ¿cuántos jovencitos ya con enfermedades, ¿verdad? El otro día un ginecólogo me platicó, dice, no se imagina de qué edad tienen las niñas relaciones sexuales con sus novios. Y digo, pues no me imagino, dígame de qué edad. Dice, de 10 y de 11 años. ¿Me oyeron? De 10 y de 11 años para arriba. La mía no. La mía es diferente. No te imaginas. No te imaginas. Tu hijo o tu hija puede hacer los peores pecados que no te imaginas. Cuando tú piensas que tu hijo es bueno, contradice la Biblia, porque la Biblia dice que el corazón, la maldad está ligada al corazón del muchacho. O sea, tiene maldad tu hijo y tienes que estar consciente para que lo cuides. Los jóvenes no pueden cuidarse, ellos no pueden cuidar
de su temperamento sexuales. Eso, los padres, para eso nosotros los tenemos que cuidar. Ya que ellos se casen, ¿verdad? Ya sabrán qué hacer. Pero nosotros tenemos que cuidarlos. Ellos no se cuidan solos aunque saquen 10 en matemáticas. Ay, es que mi hija es bien educada y sabe, sí, sacó 10 en matemáticas, pero estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de moralidad, y tu hijo no tiene principios morales. No la puedes dejar ir sola al cine con su novio. ¿Por qué? Porque le va a hacer imposición de manos. No, mi hija es diferente. No es cierto. La Biblia dice que tu hijo y tu hija son pecadores. Es que nosotros somos de cuna cristiana. Ese es lavado de coco que tú quieres hacerte. Tú quieres hacerte ese lavado de coco. No es cierto, no es cierto, no es cierto. La Biblia dice que son pecadores. Ok. 1 Samuel 3:10. Vamos a ver otro aquí. En 1 Samuel 3:10. Primera de Samuel 3:10. Primera de Samuel 3:10. ¿Ya lo tienen? Y aquí vemos a uno que le dice Samuel, Samuel. Aunque Samuel era el profeta, pero él tenía que llevar un mensaje. No era propiamente para él, pero él tenía que llevar el mensaje. Y Jehová dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Aquí Samuel era un jovencito. Era un jovencito, empezaba, ya tenía el llamado de profeta, iba a ser la voz de Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento no necesitamos los profetas ¿verdad? Porque ya tenemos la Biblia cerrada. Antes ellos no tenían la Biblia y había profetas de este tipo que hablaban en los mensajes del Señor. Versículo 11. Y Jehová le dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. ¿Tú quisieras estar en ese lugar? Que diga Dios, voy a hacer una cosa, voy a hacer un juicio en tu familia, y cuando yo lo diga vas a temblar. Eso es lo que le estaba diciendo Dios a Samuel. El que lo oyere le van a retumbar los oídos. ¿Qué Dios tan malo? No, qué Dios tan bueno. Es la misericordia. Es la misericordia de que Dios está hablando para que te apartes del pecado. Y dijo en el versículo 12, aquel día yo cumpliré contra Elí, era el sacerdote que estaba en pecado, todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Versículo 13, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Qué estaba diciéndole? Samuel, Samuel, lleva este mensaje, es muy importante, y si se arrepiente, ya la hizo. Y si no se arrepiente, el juicio va a caer sobre su casa. ¿Qué estaba diciendo? No puedes seguir así. Saulo, no puedes seguir así. Como si Dios te dijera a ti, Marcos o Daniel, que estás aquí, Juan, Pedro, Marta, los que estemos aquí. Es como una llamada de atención de Dios que nos está diciendo, ¿verdad? 2 veces que Dios quiere que te apartes de ese camino que vas en una picada, en una barranca, y es un camino de muerte a tu vida. Un camino donde te puedes separar totalmente y para siempre
de la voluntad de Dios y de las recompensas de Dios, quizá para siempre, si no es que eres cristiano. Aquí pues el Espíritu Santo le está diciendo a Samuel que se aparte del pecado, que iba a juzgar una casa. La historia la conocemos. Elí no hizo nada, contestó en versículos siguientes, contestó, ese es Dios, que haga lo que él quiera, que es Dios, que haga lo que bien le parezca. ¿Por qué no cayó de rodillas? ¿Por qué no se arrepintió? ¿Por qué no dijo, es verdad, yo no he sabido gobernar a mis chamacos? ¿Y tú sabes dónde están tus hijos ahorita? ¿Vinieron contigo? ¿Sabes dónde están cuando salen de la escuela? ¿Sabes qué hacen el sábado en la noche, el viernes en la tarde? ¿Sabes qué ven? ¿Qué programas están viendo en la computadora? ¿Los gobiernas correctamente? ¿Eres un sacerdote delante de tus hijos y de tu esposa? Dios va a juzgar tu casa. Siempre Dios anda revisando. Siempre Dios es bueno para esculcar. El más esculcón que tenemos es Dios. Él sabe esculcar los cajones y el corazón y tu casa y cómo hablas. Él está ahí viendo, analizando cómo tratas a tu esposa, cómo le dices, cómo la humillas o cómo humillas a tu esposo. Él está ahí viendo cada una de cómo nosotros somos. Siguiente, Lucas 10:41. Solamente tomé 3 de los 7. Bueno, 3 fue Moisés, Samuel, Marta y Saulo. Vamos con Marta, porque también Marta es toda una leyenda. Allá está con el Señor, allá la vamos a encontrar, la vamos a ver. Marta, tú eres Marta, le vamos a decir. Oh, Marta la afanada, le vamos a decir, ¿verdad? Aquí se le dice así a Marta, ¿verdad? Marta la afanada. Ella va a decir, no, llámeme la hermana de Lázaro. No, tú eres la afanada. ¿Cómo te van a decir a ti? ¿Cómo te van a decir? Claro que ya cuando lleguemos al Señor ya no va a haber estas, ¿verdad?, reclamaciones. No, digo, lo estoy diciendo a nivel de broma. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, dice la Biblia que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Los que han muerto con Cristo, están felices. Ellos ya no se preocupan de nada. Ya la libraron, ya se graduaron. ¿Tú crees que ellos están sufriendo por la medicina, por el dinero? No, ni por el dolor. Sufrimos nosotros. El apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia. Y si me quedo, pues a predicar. Así dijo él. Entonces, ¿qué es esto? Que en el cielo se está mejor. Ahora, ¿por qué le lloramos al muerto? Pues porque nos duele que nos haya dejado. Ese es el dolor. Que nos duele que nos haya dejado. Pero ella, esa persona, si es cristiana, está en un lugar hermosísimo, en la presencia del Señor con los ángeles y allá con sus antepasados, ¿verdad?, viendo a Abraham. Oye, Abraham, ¿qué tal? Qué gusto, ¿verdad? Y tú tienes esa seguridad de estar un día en la presencia del Señor, porque esto se adquiere aquí. El que me recibiere, el que me confesare, a ese le doy la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y si hijo, heredero. Tú puedes tener esa seguridad. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová llegan y tú les preguntas, oye, te voy a hacer el plan para que te vayas al cielo. Y tú le preguntas a un testigo de Jehová, oye, ¿y tú estás seguro de ir al cielo? Te va a decir, no, yo no. ¿Y por qué no? Pues porque nada más es un grupo pequeñito. ¿Y entonces por qué me vienes a predicar algo que ni siquiera tú sabes? Y los cristianos, algunos también están igual. Oye, ¿tú eres salvo? Pues no sé, estoy en eso, trabajando en mi salvación. ¡Qué ignorancia! ¡Qué ignorancia! ¿Cuántas veces murió Cristo por nosotros? Una sola vez y para siempre. Es el pacto perfecto. Ningún pacto del Antiguo Testamento pudo igualar o superar el pacto de la muerte de Cristo en la cruz, para que nosotros no nos perdamos. Jesús dijo en la oración preciosa al Espíritu Santo por sus discípulos, Señor, te pido que donde yo esté, ellos estén.
Entonces todos nosotros vamos a estar en la presencia de Dios si es que ya has hecho la elección de seguir a Cristo con todo tu corazón. Marta, Lucas 10:41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Dónde estaba Marta? ¿Dónde estaba Marta? Afanada. Y María a los pies del Señor. ¿Y Marta qué hacía? El quehacer. Mira cuántos trastes tenemos y no se dio tiempo. Claro que hay que lavar los trastes, ¿verdad? Hay que lavar los trastes, pero te tienes que dar tiempo para tu estudio de Biblia. Y si tú no te das tiempo para tu estudio de Biblia, ¿cómo estás? Marta. Y vamos a hablar del Marto. Y Marto, afanado. Afanado. ¿Por qué no tienes? No, hermano, no, yo no puedo ir al estudio porque tengo tantas cosas. ¿Afanado? Ay, pastor, aquí lo dice. Eres una Marta. Afanada. No, no pude, hermano, ¿por qué? No, pues ando buscando atrás de la chuleta. Ahí vas a seguir atrás de la chuleta. Cuando dice la Biblia que más busca primeramente las cosas de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. ¿Qué es primer lugar? ¿Qué? ¿Y por qué si lo sabes no lo haces? ¿Por qué si sabes que